Amiga, ¿será que logremos grabar este podcast? Es que ustedes no saben cuántas veces, y no porque nos salga mal, sino porque, doctora, en esta sala, doctora, temas, ¿no? O sea, tantas cosas que hacer en la clínica que nos van evitando ¿A ti no te grabar. pasa eso en tu clínica? Siento que tengo días que están muy llenos, pero no tanto, no tanto todavía, no Sí, o tanto. sea, yo siento que lo que pasa en la clínica es que es, por un lado, los pacientes, por otro lado, el staff que necesita saber protocolos y demás, luego también consultas online, pacientes que preguntan, eh, todas esas partes, luego está toda la parte de cómo comunicar en social media, luego Claro, está toda la parte de los congresos, que exacto, conferencias, que es que otra parte, y tú luego está, tienes, pues, exacto. otras situaciones, otros proyectos que hay, entonces todo eso como que lleva tiempo, luego emails, luego te piden vídeos por un lado u otro, entonces eso te lleva como mucho Mucho tiempo. tiempo, ¿Tú claro. cómo te organizas un poco en la tuya? Pues la verdad es que tú sabes que yo tengo una socia, entonces eso igual me ayuda muchísimo como para delegar, a ver las cosas juntas. Oye, si yo me encargo de esto, tú te encargas del otro. Y tengo una enfermera que nos ayuda muchísimo con todo lo que son redes, responder mensajes, ¿no? Trato con el paciente, platicar, dar cotizaciones, atenderlos en el después. Entonces creo que es algo que te ayuda mucho el equipo, ¿no? Que vaya ayudándote poco a poco a delegar o que se vayan capacitando un poquito más para delegar. Sí, delegar yo creo que es muy importante. Sabes, yo en la experiencia de la clínica que tengo, es como si tú haces un servicio muy personalizado, que sea el médico el que está contigo haciendo ese servicio, que está haciendo como, tú quieres que sea tu brand, tu nombre, tu sello, tu lo que sea, pues sí que necesitas tener un protocolo mucho más estandarizado con todo, Claro. ¿no? O sea, con todas las cosas que tenemos en la clínica. Y es que podemos hablar un poquito, ¿no? De eso, que al final a veces hablamos para los pacientes, pero igual para los médicos, ¿no? Cómo es emprender, empezar tu clínica, Ah, o sea, terrible, terrible. Amiga, tú nos yo, podrás me- yo- decir, no, yo empecé en una consulta que me prometieron el oro y al final es una expresión terrible. muy fea española. Y empecé, yo, evidentemente, como todos empezamos, cuando no tienes el sponsor, o como que cuando no empiezas con otra gente trabajando. Y yo evidentemente contestaba el teléfono, cobraba, O sea, hacías tenía de el todo. paciente, ajá, tenía dos consultas, un baño y una recepción con living. Y yo hacía todo, o sea, todo y tenía pocos pacientes. Entonces, hacía social media, yo sola hacía eso, siempre haciendo como multitasking, pero Sí, lo es llevaba todo. muy... Entonces, empecé con, pero siempre desde el principio empecé con la experiencia del paciente. Siempre tuve una consulta en la que buscaba producto local, siempre tuve una consulta en la que la experiencia del paciente era lo primordial y siempre vinculé un poco la funcional con la medicina estética. Y luego, cuando el tiempo fue pasando, quise mejorar la experiencia del paciente, todavía la quiero mejorar. Fui poco a poco teniendo más pacientes que querían consulta. Yo me formaba mucho. Ahora viajo para yo formar, pero entonces viajaba todo el mundo para yo formarme. O sea, lo mismo me iba a Rusia, me iba a A aprender Suecia, me en iba muchos a lugares. Latinoamérica. Entonces todo el tiempo pues hacía este tipo de formaciones. Y eso pues es una de las cosas que ha marcado más pues mi etapa. Entonces ahora hago lo mismo, pero para yo formar. Y cuando hice el paso y dije, pues necesito crecer, también fue muy duro, porque yo monté los muebles, hacía todas las cosas, entonces ha sido un proceso y todo lo que ganaba y todo lo que gano todavía lo invierto aquí. Es como, y ahora tengo pues, según vamos creciendo, pues que tenemos como otras ambiciones, otros proyectos y siempre enfocado en el propósito final. Y el propósito final es el paciente, el propósito final es ser mejor médicos, tener mejores resultados, tener pacientes más satisfechos y poder llevar un concepto real de una medicina estética más integral. Sí, ¿Cómo y es para ti? pues fíjate que para mí también fue empezar desde cero, ¿no? Yo tenía un consultorio pequeñito y también yo respondía a los mensajes, ¿no? Y a veces me pasaba de que el paciente, ay, voy a cambiar la cita, ¿no? Hacer como que era otra persona la que respondía los mensajes y en realidad era yo el mismo médico, ¿no? Porque yo hacía de todo, ¿no? O sea, desde mantener todo limpio, ver que llegue el producto, contestar los mensajes, todo, todo. Y pues obviamente cuando te vas creciendo poco a poco, vas teniendo más gente que te va ayudando y a veces es como complicado
que a veces me pasa, ¿no? Que tengan como la misma experiencia los pacientes que tienen contigo con alguien más del equipo, va siendo como difícil, pero poco a poco yo creo que se va logrando, ¿no? Que vayan viendo tu visión o lo que tú quieres que el paciente sienta cuando llegue a la clínica, cómo quieres que lo atiendan, ¿no? Entonces poco a poco va el equipo aprendiendo todo esto, ¿no? ¿Y cómo es que tú empezaste o sea, cómo te gustó enseñar a los médicos o cómo descubriste que te apasionaba también enseñar todo lo que tú has Porque aprendido? yo cogía tantos cursos y tantos entrenamientos privados, o sea, yo era como mi facturación era para entrenarme de forma privada y yo veía que la mayoría de los médicos solo hacían cursos con laboratorios. Entonces yo cogía muchos cursos privados y eso me llevaba a salir fuera de la clínica, cerrar, no tener facturación, pero mantener los gastos que había, más el viajar y demás. Y yo decía, he adquirido tanto conocimiento y la gente empezaba a hacer tratamiento y me decía, yo nunca he visto esto, yo nunca he visto que se hiciera lo otro. Y yo decía, pues yo sí, yo no he inventado nada, yo he cogido todas las técnicas y las he llevado Pero a que... igual las has hecho a tu manera, ¿no? Sí, pero el conocimiento que he adquirido, compraba libros, imagínate que el señor de la librería esta online, yo lo fui a visitar a un basement en London porque le compraba tantos libros de medicina estética y anatomía que era como tan, te tenemos que conocer y fui a comprarle como una pieza y hice un basement y estuvimos conversando porque era como su cliente, le decía esta chica que está en Mallorca y me compra tantos libros y cuando llegué a ese punto que dijo, todo el mundo, bueno, los médicos alrededor me decían, yo nunca había visto esto, es que, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el resultado? Dije, pues me gustaría compartirlo. Entonces empecé haciendo los shadows y el shadow era como el médico quería ver cómo era nuestra experiencia en la clínica, cómo llevábamos los pacientes, cómo hacíamos ese proceso de primera consulta, de recomendar, de hacer los tratamientos. Y luego de los shadows pasó a que empecé a tomar atención como ciertas técnicas y me fui perfeccionando, todavía me estoy Mm. perfeccionando, entonces es enseñar para que otros médicos puedan dar lo mismo a sus pacientes. Sí, la verdad es que yo, pues tú sabes que desde el año pasado que vine a hacer el shadow de alrededor de una semana, pues siento que es totalmente una experiencia. No solo adquirí conocimientos médicos de lo que tú hacías inyectable, sino también ver esto, ¿no? La experiencia del paciente que tú tenías acá, como que todos los detalles que tú quieres para la clínica, cómo se maneja el paciente, la sala de espera, que el cafecito, que la cambucha, ¿no? Todas estas cosas que tú tienes muy marcadas, que al final te vas dando cuenta que es una experiencia. Entonces yo sentí que no solo aprendí tratamientos inyectables, sino igual la forma en que manejas tus redes, el equipo, todo esto, o sea, muy integral fue todo lo que aprendí, yo siento. Yo creo que uno de los retos más grandes es el equipo. Fíjate que siento que para todos los médicos es un reto porque nadie te enseña a cómo Totalmente. ser director de clínica, cómo hacer recursos humanos. Tienes que ir mucho sobre intuición y el equipo es una extensión. Un paciente en mi clínica pasa un gran porcentaje del tiempo con el equipo. Entonces necesito que ese equipo esté formado, que tenga una manera de hablar, una manera de comunicarse con el paciente que vaya siendo muy precisa. Entonces encontrar el equipo que va con tu concepto o que el equipo que de verdad cree en lo que tú crees para los pacientes, Claro. pues siempre es más complicado. Sí, definitivamente creo que en la medicina estética esto es complicado para nosotros, ¿no? Encontrar un equipo que vaya como con todo lo que queremos dar a entender y todo esto, ¿no? Pero al final también me gusta mucho que tú quisieras compartir como todos los conocimientos que tú has adquirido, porque no sé si te pasa que en esta rama, la medicina estética, muchos médicos son como muy cerrados de compartir los conocimientos. Soy muy celoso con compartir el conocimiento. Eso es algo que... Y además incluso cuando vas a hacer entrenamientos la gente no te lo cuenta todo. Siempre sientes y el médico tiene que sentir que tú estás contando la realidad de todo lo que está sucediendo. Porque realmente cuando tú compartes, yo siempre digo a los médicos que no quieren compartir, por mucho que tú enseñes, no vas a ser tú. Porque tú enseñaste lo que sabes hasta Claro, el día de hoy, a esta hora. Pero si tu ambición es saber más, en 2 meses tú sabes más a esta misma hora, en 2 meses vas a saber mucho más. Tú no te quedas donde estabas. Yo no inyecto como inyectaba hace 6 meses. Yo no evalúo a un paciente como lo evaluaba hace un año. Y eso va cambiando. Entonces, no tienes que tener miedo a lo que viene, a las nuevas generaciones, a la gente que quiera aprender. Tienes que tener miedo a que haya mucha gente haciéndolo mal porque eso te va a dañar a ti. Tienes claro, que querer que todo el mundo lo haga muy bien porque no podemos tener a todos los pacientes para nosotros. No a todos los pacientes les gusta el concepto que tú tienes o el que yo tengo. claro, No les va a gustar. Entonces, definitivamente. ese paciente se va a ir con otro médico. Pero ese médico tiene que inyectar bien porque si tiene buenos resultados, la medicina estética tiene un nombre más elevado. Si tiene un mal resultado, va a tener un nombre pues
Claro, ¿qué es esto, no? Igual que les hacen mala publicidad a los fillers y todo esto, ¿no? O a veces, no sé si te pasó que videos de que Morpheus es lo peor que te puede pasar, ¿no? Porque te va a quemar la grasa de la cara, ¿no? Y en realidad es como, no, a ver, Hay muchos gracias a videos de Dios, estos y yo vivo por el Morpheus sí, y tengo y toda mi grasa en su gracias sitio. a Dios podemos nosotros modularlo. Salud. Podemos modular y quemar, que sí queremos quemar grasa, pero selectiva, ¿no? O sea, obviamente el Morpheus utilizado de la forma adecuada nos va a dar excelentes resultados. Entonces, es lo que a veces igual pasa, ¿no? Satanizar, cuando se hacen mal los procedimientos, satanizar algo que en realidad es una herramienta súper útil, ya sea Morpheus, Ya, ácido hialurónico, Botox, etcétera, ¿no? lo sé, pero la medicina estética tiene mucho ese problema. Entonces nosotros tenemos que llevarlo a otro sentido y a otra manera. Que realmente, ¿cuál es la perspectiva de cada médico, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva a levantarte por las mañanas? ¿Quieres ser mejor médico? ¿Quieres hacer técnicas mejores? ¿Quieres tener a tus pacientes más satisfechos? ¿Quieres facturar más? ¿Quieres tener un equipo? ¿Quieres crear un concepto? ¿Tienes una idea genial que crees que nadie más la tiene? ¿Quieres un modelo de negocio? ¿Quieres vivir tu vida? O sea, todos los médicos tienen una motivación distinta. Claro. Entonces, esa motivación, ser profesor, ser entrenador, quieres ser famoso, ¿qué quieres ser tú como médico? Y eso es lo que va a motivar cómo se desarrolla tu práctica. Si tú quieres gran volumen, quieres mucha gente, si quieres menos pacientes, si quieres tener procedimientos y depende de tu bagaje va a ser pues el coste de los tratamientos, Claro. evidentemente, o cómo el paciente va a llegar a ti, depende de lo que tú inviertas en eso, ¿no? Sí, porque no es lo mismo, obviamente, ¿no? A veces, si tú te das cuenta, oye, la misma toxina tiene un precio diferente en clínicas, ¿no? Pero tal vez ese médico que lo está aplicando ya tomó tantos cursos, ya investigó más, ya llevó mucho, mucho más trabajo atrás para aplicarte de una forma diferente. Entonces siento que eso es un valor agregado, obviamente, que no... Total, total. Yo creo que buscar la excelencia se convierte en una obsesión de cierta forma, si realmente te interesa. Se convierte en una obsesión, pero a la misma vez es un impulso vital que te hace levantarte por las mañanas. O sea, mucha gente a mí me dice cómo tienes tanta energía, cómo tienes tanto Yo te impulso. Y lo digo, digo siempre porque no lo sé todavía. Hoy no sé cómo tienes tanta energía. pero es el impulso que te da, es un grado de locura que te da el creer que tienes algo distinto que aportar. El creer que tú puedes llegar a un sitio que todavía no has llegado. Eso te da el impulso que dices, venga, vale, vamos a darle, porque tú Vamos por puedes a más. darle. Y eso te da el impulso vital. Si estás en un estado habitativo, en un estado de voy, vengo, sé lo que tengo que hacer, regreso, y no tienes ese impulso, tu energía va fluctuando normal. Pero si tienes las ganas y las garras, puedes llegar a donde quieras y hacer absolutamente lo que quieras. Y ahora que mencionas esto, ¿tú qué consejo le darías a un médico que está empezando, ¿no? De todo esto que has logrado, todo lo que has pasado, lo que has aprendido. Si tenemos este médico que está empezando, lleno de sueños, de ganas de hacer las cosas bien, ¿cuáles serían tus recomendaciones Si es principales? medicina estética, y no me quiero centrar en esto, te voy a dar un consejo que me dio mi padre. Medicina estética no tiene una especialización reglamentada, no tienes un MIR que te cubra ningún gobierno, que tú puedas pagar y demás. Tienes que pensar que vas a hacer 5 años de residencia y después Total. de tus 5 años de residencia es una residencia pagada por ti. Ponte el programa de estudio, inviértele. ¿Cuánto vas a invertir de lo que tú facturas o de lo que tú haces cada año a tu formación? Esa es una. Y que luego cuando te gradúes, que tengas tu residencia hecha, tienes que hacer tu especialización. Entonces te quedan otros cinco Sí. años más para hacerte la especialización. Entonces esa es una de las recomendaciones que doy. Tercera, sueña. Que sueñen. O sea, no te quedes en la base, sueña. Te sueña con lo que quieras hacer en medicina estética. Y el sueño de lo que quieras te va a llevar a la grandeza. Y lo cuarto es buscar la motivación. O sea, sé feliz haciéndolo. Levántate y sé Exacto, te feliz apasiona. O sea, en realidad cuando te en lo que vayas a apasiona, hacer. Y no lo hagas por dinero. El día que tú pienses cuánto vas a facturar ese día y te preocupa cuánto vas a facturar, cuánto se va a hacer la caja, cómo cerraste el mes, se acabó la pasión. Porque vas a llegar y vas a decir, tengo que facturar tanto, pues entonces tengo que hacer tantos pacientes, tengo que hacer tantos procedimientos y te pierdes. A veces hay que decir que no al paciente y a veces hay totalmente, que decir que no al totalmente. procedimiento. Y a veces hay que enseñar al paciente que necesita muchas cosas, pero a veces hay que decirle que no necesita nada. Totalmente. Y yo igual otro consejo que les daría es que si alguna vez tienes algún procedimiento que te sale mal o que no es lo que tú esperas, como que no te desanimes, ¿no? Ujú. Que al final igual esta frase Todos. de
no le pasa nada al que no hace nada, ¿no? Entonces, aprender cómo manejar una complicación, cómo abordarlo y todo esto. Tienes que tener como amigos, mentores que te ayuden cada vez más a hacer los tratamientos. Tienes que tener gente de referencia a la que le puedas escribir y a todos nos han pasado cosas, complicaciones y todos hemos tenido resultados que no nos gustan. Claro, definitivo. Gracias, amiga. Lo hemos logrado. Otra cosa, pero lo logramos. Logramos grabar el podcast de hoy.